Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches en el momento que me esté escuchando. Eh, Muchos saludos a los hermanos de Tabosi, a los hermanos de Viale, a los hermanos de Paraná y a toda la gente que me escucha. Eh, Estamos aquí para dar una nueva predicación, una nueva enseñanza de la Biblia. Esta enseñanza va a ir más a la gente que no conoce a Dios en este tiempo de pandemia, en este tiempo que estamos pasando. He escuchado las noticias, he escuchado a gente, personas en distintos lugares y siempre preguntan por qué Dios permite, por qué Dios hace, por qué Dios permite tanta injusticia, tanta maldad. Eh, y yo quiero darles a conocer lo que es la palabra de Dios y decirle realmente y hacerle entender que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia, en grande misericordia. Por eso de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Pero la gente común, gente que no conoce a Dios, se pregunta esas cosas. ¿Dónde está Dios en estas circunstancias de la vida? Dios permite ciertas cosas, pero porque el Señor cuando nos hizo, nos creó, Él nos dio algo muy importante. Dios creó a la imagen de Él, pero nos dio la capacidad de pensar por nosotros mismos, el libre albedrío. Y eso es lo que voy a hablar y tocar un poco el tema de aquellas personas que hablan y no conocen la Biblia, por qué dice, por qué Dios permite, por qué permite tantas cosas. En el pueblo de Israel, cuando Israel estaba cautivo en Egipto, Dios lo sacó del pueblo de Egipto y tuvo que hacer muchos milagros para que el faraón, que tenía un corazón muy duro, tuviera que ablandarse. Entonces tuvo que sacar al pueblo de Israel y hacer todas esas plagas y esas cosas que lo tuvo que hacer para mostrar a una persona natural que se creía ser un Dios en esa época. Él se creía que era un Dios sobre todas las cosas, pero siempre Dios es el que nos hizo y el que nos da todo. Por eso Él demostró con su poder que Él es soberano. Incluso cuando lo sacó al pueblo de Israel, al pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, estuvieron caminando mucho tiempo, pero en ese tiempo también rezongaban, blasfemaban, hasta incluso hicieron un becerro de oro cuando Moisés fue al monte de Sinaí y ahí habló con Dios para hacer las tablas para los 10 mandamientos que Dios hablaba con Moisés. Cuando él baja del monte encuentra a todo el pueblo israelita haciendo un becerro de oro. Un becerro de oro que habían traído costumbres
de otros pueblos paganos, como lo tenían en Egipto. Y yo quiero aclarar el tema que ellos traían con ellos mismos arraigados ya toda esa costumbres esa costumbres esas costumbres egipcias, costumbre, religión. Entonces murmuraban continuamente. ¿Por qué Dios tuvo que hacerlo vagar 40 años en el desierto? A pesar de que Él le dio el pan del maná, ellos no tenían que trabajar, solamente caminar hasta ir hasta el lugar que Él le había dado, que le había prometido Dios a Moisés. Y entonces ellos tenían ese pan del maná, hasta que una vez dijeron ellos: estamos hartos de comer pan. Demandó codornices para que comieran carne. Decía que una nube lo tapaba de noche, una nube lo tapaba de día para que no le diera el sol en el sol abrasador de las tardes. De una noche un torbellino los seguía de noche para que se calentasen y tuvieran luz. Después Moisés agarraba y pegaba en una peña y salía el agua. Tantos milagros, pero tenían tanta cabeza dura que no entendían, y tuvo que decirle Dios a ellos: esta generación no va a entrar, solamente los hijos de ellos. Y ahí fueron muriendo y muriendo. Pero tantas cosas vieron de Dios, pero eran tan duros de servir. Y yo quiero llamarlo a esto, a reflexionar, que mucha gente hoy se pregunta: ¿dónde está Dios? Dios te amó, Dios te ama, pero Él quiere que por voluntad tuya te entregues a Jesucristo. Él ya dio la vida por vos. Y en este mundo está plagado de cosas que ya en la antigüedad ya habían estado escritas. Vamos a ver en Romanos 1, 18, lo que escribe Pablo. En Romanos, en la fecha 57 después de Cristo, 57 años después de Cristo, escribe estas cartas a los romanos. Esta iglesia no la fundó Pablo, ni tampoco Pedro. Ese fue cuando se hizo, cuando vino el día de Pentecostés, y muchos recibieron el Espíritu Santo y muchos fueron esparcidos, y fueron algunos judíos que fueron a ese lugar, algunos judíos, y también había gentiles en ese lugar, en esa iglesia de Roma. Y Pablo le escribe a la iglesia de los romanos esta carta para que ellos conozcan la maldad, porque había también maldad entre el pueblo, entre la gente de Roma. Pero quiero decirle, muy importante, de que por qué pasa esto. Porque dicen: Dios tiene la culpa de esto, Dios permite esto, Dios permite lo otro. Pero yo voy a leerle lo que dice la Biblia. Amén. Así que vamos a leer Romanos 1, capítulo 1, versículo 16. Y dice: la culpabilidad del hombre. Y vamos a ver lo que realmente esto está escrito, está pasando hoy. Está pasando en el mundo actual. Porque dice el capítulo 1 de Romanos, versículo 18, verso 18, dice, lo voy a leer en la Biblia, lenguaje actual, que se lee, o sea, está más
más bien desarrollado, pero dice lo mismo que en la Biblia Reina Valera 1960. Pero lo que yo quiero que usted entienda y que le voy a hablar con palabras más adecuadas, como lo que está escrito en esta Biblia. Y dice, Romanos 1, capítulo 1, verso 18, dice: pero hay gente malvada, dice Pablo a la iglesia, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Y Dios, que vive en el cielo, está muy enojado con ellos. ¿No pasa lo mismo hoy en el mundo, que Dios quiere revelarse a ellos y ellos no quieren? Lo que dice, le leemos de nuevo el verso 18, dice: pero hay gente malvada, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. No quieren que conozcan al Dios verdadero. Y Dios, que vive en el cielo, está muy enojado con ellos. Veámoslos al punto de vista de hoy. Y dice el 19: esa gente sabe todo lo que puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Se lo ha mostrado como en todo lugar donde vemos la naturaleza, los cielos, el universo, los planetas. Dice que las estrellas tienen su nombre y Él las tiene contadas. Leyendo la Biblia usted va a entender lo que yo le estoy queriendo decir con las palabras. Y dice el verso 19 del capítulo 1 de Romanos: esa gente sabe todo lo que puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Hay gente que conoce de Dios, pero no quiere hacerle caso a Él. Y dice el 20: por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo. Ahí lo que yo le decía, la tierra, el cielo, el universo. Y dice, también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. No tenés excusa para decir que Dios no existe. Si vos sabés, Dios alguien te ha hablado de Dios, alguien te ha dicho de Dios, pero realmente no querés escucharlo, lo conociste y te fuiste, lo conociste y no querés hacerle caso. Pero Dios habla de muchas maneras. Ahora está hablando a través de mí, a través del Espíritu Santo que mora en mí. Lo leemos de nuevo el 20. Y dice, por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo, también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, no tenés excusa para decir, Dios no me quiere. Si de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea lo siga. No tenés excusa. La palabra de Dios le dice, no tenés excusa. Cree que hay un Dios porque todo lo hizo Él. Tenés que conocer la Biblia, tenés que agarrar la Biblia y ver y entrar en las profundidades y nadar en las profundidades de lo que Dios te da. Pero sin Cristo no podés hacerlo. Y dice el 24, pues saben de Dios. Vos conocés a Dios. Hay personas que conocen a Dios, presidentes que conocen a Dios. Mucha gente adinerada, mucha gente de poder, mucha gente conocen de Dios. Y también juran y ponen la mano sobre la Biblia. Y ¿cuántos vimos los presidentes de Argentina diciendo, si no Dios y los evangelios me juzgue? O sea, saben que algo divino hay,
¿Por qué es la Biblia la más odiada en toda en toda la humanidad y la más amada? ¿Por qué no el libro del Buda? No, es la Biblia, porque es la palabra de Dios. ¿Por qué juran? ¿Por qué juran sobre la Biblia? Porque es algo divino. Y dice el 21, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No lo respetan. La gente común, la gente gentil, en ese tiempo y el día de hoy, no respeta a Dios. No le hace caso a la palabra de Dios. ¿Cómo querés que te vaya bien en tu vida si no lo tenés a Cristo? ¿Conocés a Cristo? ¿Sabés de Dios si no lo conocés? Como dice el verso 21, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. Dice, no piensan más que hacer lo malo y en puras tonterías. En puras tonterías. Después dice el 22, ¿creen en Dios? Sí, creen en Dios, juran sobre la Biblia, pero hermano, dan a conocer con sus hechos que todo lo contrario. Dice el 22, creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, escuchen bien acá, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. ¿Qué han hecho? ¿Qué? Fabricado. Que se han hecho fabricado. Acá, por ejemplo, dice, ídolos con forma de seres humanos. ¿No te recuerda a una estatua que está en una forma humana? ¿No te recuerda a un santo? Llámese cualquier santo. Porque acá dice, vamos al verso 23, en vez de adorar al único poderoso Dios que vive para siempre, adoran ídolos que ellos mismos han hecho, han fabricado, hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo. O con forma de pájaros, de animales, de 4 patas y de serpientes. En esa época adoraban mucho a los animales, pero también adoraban a ángeles, adoraban como en esta actualidad, adoran a ángeles, adoran a querubines, adoran a vírgenes, adoran a tantas cosas. Personas que me escuchan. Por favor, seres humanos mortales y al fin y al cabo, o a forma de pájaros y animales de 4 patas y de serpientes. El 24, por eso Dios le ha dejado hacer lo que quieran. Dios, escuchó bien, Dios los dejó a esas personas hacer lo que ellos quisieran. Eso lo dice la Biblia. El 24 lo leemos de nuevo, el versículo 24 de Romanos 1, verso 24. Dice, por eso Dios lo ha dejado hacer lo que quieran. En sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. Guarda, acá entramos a otra área que vamos a tocar un poquito más adelante. El 25, verso 25 dice, en vez de adorar al Dios verdadero
adoran a dioses falsos. Falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado. Adoran a las estrellas, adoran a la luna, adoran al sol. Cosas que Dios ha creado. Hay un ser superior. En vez, dice, de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. Se equivocan de adorar al Dios verdadero y adoran a imágenes hechas por ellos mismos. Tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Tienen nariz, pero no. Tienen manos, pero no palpan. Y Dios te está diciendo en este momento, ¿por qué haces eso? Amás al Creador. Después dice el 26, por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Usted me dice, ¿por qué Dios permite esas cosas? Dios nos da el libre albedrío de hacer lo bueno o de lo malo, de aceptar a Jesús o de rechazar a Jesús, de agarrar y decir, juro por la Biblia y por los santos evangelios que voy a hacer esto bien o esto mal, y si no, que Dios me demande y los santos evangelios. Eso lo he visto mucho. Dice el 26, por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres, en el mundo hay mujeres, escuche bien, que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres. ¿Escuchó bien? Sino con otras mujeres. ¿No suena que en la antigüedad y hoy esté pasando las mismas cosas? Y que esos que ponen la mano sobre esa Biblia sagrada juren y hagan y digan, se va a poder hacer esto y legalicen esas cosas. Cristo está por venir, hermano, cuando esto se legalice. Más cosas. Hermanos, gente que me escucha, que no conoce a Dios, dice, vamos a leerlo 26, dice, por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Esas son las que se acuestan con mujeres, las lesbianas, las que están hoy en día haciendo grandes estragos, que quieren el aborto, que Dios no acepta esas cosas, pero no es por culpa de Dios, es porque su corazón está dañado, su corazón es engañoso. Después vamos a ir a Mateo 15, para que decirle yo y aclararlo bien. ¿Por qué dice, pastor, usted que la persona es mala por naturaleza? Sí, es mala por naturaleza. Por eso tenés que tener a Jesús, para que tener un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza en ti, y crees que el Espíritu Santo haga algo y una nueva regeneración, porque esto ya está destinado a morir, la carne. Y vamos a leer en Mateo 15, 18 al 19. Dice la palabra de Dios en Mateo 15, 18. Dice, pero
acá habla Jesús cuando está comiendo y dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón del hombre, corazón del hombre. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, dice el 20, estas cosas son los que contaminan al hombre. O sea que el corazón está lleno de está contaminado. Y lo único que tenés es recibir a Dios para que te dé la luz y te separe de las tinieblas. Porque sin Jesucristo, sin el Espíritu Santo, sin la regeneración, no podés tener la luz. Y seguimos en Romanos 1, capítulo 1, versículo 27. Dejamos con sino con otras mujeres. Vamos a leer el verso 27 de Romanos 1, 27. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos y tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne su propia el castigo que se buscaron. Hermano, está pasando eso hoy en día. Los homosexuales, las lesbianas, el aborto, todo eso, ¿de dónde sale? Del corazón del hombre. No es que Dios avala todo eso, no, al contrario, Él nos deja de libre albedrío, de tal manera amó Dios al mundo, le vuelvo a repetir, que ha dado a su Hijo unigénito, pero no nos hizo robot para decir, vos hacés tal cosa y vos hacés tal cosa, vos tenés que decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. Vos vas a dar cuenta. Cuando te murás, que significa separación, no es dejar de existir, es separación. Muerte significa separación del cuerpo y del alma y del espíritu. Por eso, gente que me escucha, gente que no conoce a Dios, algo para que vos conozcas a Dios y digas, ay, tenemos la culpa nosotros de ser así, no Dios. Dios lo dice, por ejemplo, lo dice, le reveló todo lo que iba a pasar porque es omnisciente, sabe lo que va a pasar, no es porque no conocemos los atributos de Dios y no cansamos de entender con nuestra mente finita la mente tan grande de Dios. No es porque Él ya predestinó que yo fuera pastor, no, eso también se ha decidido, yo lo decidí porque en mí nació el querer como el hacer, pero también el día que yo pude haber dicho que no, pero le fui obediente. Así como Judas, usted está predestinado para hacer lo malo. No, él sabía, pero él se podía arrepentir después de haberlo hecho. Como Pedro le pasó lo mismo que a Judas. Antes que cante 3 gallos, vos me vas a decir, no conozco a Jesús. Pero él se arrepintió. Judas no, se ahorcó. Hay tantos misterios, hermanos, que ustedes no conocen. El 27 de Romanos 1, Romanos 27 dice, y también hay hombres que se comportan de la misma manera,
pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Estas personas, a veces usted dice, ¿qué pasó con estas personas que hacen relaciones sexuales? ¿Y no vino eso que es el SIDA? Que a veces gente inocente con una aguja que tal vez esta persona se inyectó algo, se inyectó a otra persona. ¿Y cuántos inocentes caen por esa persona que cometieron ese pecado tan atroz que Dios no? Por eso de nuestro corazón es engañoso. Como dijimos hoy en Mateo 15, 18, 19, salen los homicidios, salen los adulterios, las fornicaciones. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás haciendo caso a Dios? Después dice el 28, escuche bien, se lo voy a leer en esta versión y también la otra versión, que es la Reina Valera, que dice así: como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios lo ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil lo lleva a hacer. Dios te da libre albedrío. Y dice Romanos 1, capítulo 1, 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso lo dice en la versión Reina Valera 1960. Yo estoy leyendo el lenguaje actual. O sea, el 28 dice, como no han querido tener en cuenta a Dios, conocían a Dios, como dice lo primero, conocían a Dios, pero no le hicieron caso. Y así tantos cristianos también hay que no le hacen caso a la palabra de Dios. Pero eso es otro tema. Dice el 28, como no han querido, o sea, no han querido hacerle caso. Lo conocieron a Dios, acá dice, lo conocieron a Dios, pero no quisieron hacerle caso, no quisieron tenerlo en cuenta. Dice, como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios le ha dejado hacer todo lo malo que en su mente inútil lo lleva a hacer. Son gente injusta, malvada, codiciosa, son envidiosas, asesinos, peleadores, tramposos, chismosos. El 30 dice, hablan mal de los demás, odian a Dios. Veo que estas personas que estuvimos hablando recién y que dice todo este asesino, todo eso, los que se echan con varones, los que se echan con mujeres, odian a Dios. Véalo. Dice el 30, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, no quieren aceptar la verdad de la palabra de Dios, del Evangelio. No quieren hacerle caso a la palabra de Dios. Y dice, no aman a nadie ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan
a quienes también lo hacen. No quieren hacer lo mismo ellos solos. Pero hay un remanente, que somos los hijos de Dios. Dios nos advirtió a través de grandes apóstoles como Pablo, y como grandes apóstoles como Pedro, como Santiago, tantos apóstoles, ¿no?, que Él designó para que nos llevaran la palabra de Dios. Así que, gente que me escucha, hermanos que me escuchan, compartan esto para que la gente entienda que Dios es un Dios de amor, que es la maldad del hombre que hace. Esta es la culpabilidad de los hombres. Cuando digo hombres se refiere a mujeres, niños y varones, humanidad. Por eso la única salida es Jesucristo, la única verdad es Jesucristo. Como dijo Jesús, yo soy el único camino, la verdad y la vida. No hay un santo, no hay un papa, no hay una virgen, no hay un santo, porque Dios lo dice en su palabra muy claro. Que el Señor no te repruebe tu mente, porque lo conoces a Dios, pero no querés hacerle caso. Podés terminar en una condición tan desastrosa, una mente reprobada, un corazón, porque el corazón se inclina para el mal. Por eso te digo, buscalo a Jesús, buscalo a Dios. Ponete en la vid. El Señor te injerta en la vid verdadera. Hoy es tiempo de buscar a Dios. No busques culpable. Es la humanidad. Dios ya hizo lo suyo. Y por gracia tenés la salvación eterna. Así que Dios me los bendiga y nos estaremos viendo en otro video. Compártanlo para gente que no tiene a Cristo y el Señor le va a decir a quién se lo pueden compartir. Dios le va a poner en su pensamiento a quién se lo pueden dar a este video para compartir. Muchas bendiciones y que el Señor me los bendiga.